Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro coloquio de humanidades. Como Dirección de Atención Primaria les damos la más cordial bienvenida. Acá estamos junto a la doctora Claudia López y estamos muy contentos porque hoy día tenemos muchas visitas que nos van a acompañar en este coloquio del diploma de docencia, así que nos pone muy felices tenerlos a todos acá. Los dejamos ahora con Macarena Barros, quien va a presentar a nuestra invitada. Gracias, Paula. Buenos días a todos. Estamos en el quinto coloquio del año para APS, para Atención Primaria de Salud. Llevamos un recorrido muy bonito que hemos estado en el encuentro este año, trabajando el encuentro desde distintas temáticas. Hoy día vamos a abordar la temática alimenticia, la relación que hay entre cultura, identidad y alimentación, para así reflexionar juntos sobre el patrimonio alimentario chileno. Estábamos recién conversando con nuestra invitada de hoy, la antropóloga social Alejandra Alvear, que trabaja junto con Sonia Montesinos, ambas en la Cátedra Indígena desde hace muchos años. Alejandra es máster en Historia y Cultura de la Alimentación de la Universidad François Rabelais de Francia, doctora en Estudios Americanos de IDEA-USACH, y sus temas de investigación están ligados a la antropología de la alimentación, el patrimonio cultural y material y el patrimonio alimentario. Eh, Justo en estos momentos donde todo el tema indígena, ¿cierto?, se ha visibilizado bastante más en un Chile que es más inclusivo, de temas que estaban invisibilizados. Alejandra nos va a contar sobre cómo la riqueza de nuestro patrimonio. Alejandra, te dejo y te agradezco. Yo sé que tú eres súper ocupada, así que te agradezco el que nos acompañes hoy día ante esta audiencia que, como hablábamos, es un público que, bueno, trabaja en salud, está muy ligado a las comunidades, ¿cierto? Porque mi mamá trabajó 40 años en el sistema, así que me alegra mucho poder compartir en esta instancia. Como bien decía Macarena, yo soy antropóloga, entonces soy una disciplina de las ciencias sociales, un poco de la alimentación, que son temas complejos y que además implican un abordaje interdisciplinario. Así que les agradezco nuevamente y espero que este sea un diálogo fructífero. Yo tengo una pequeña presentación, bueno, no tan pequeña porque me pidieron media hora más o menos para poder conversar, pero ojalá después podamos dialogar. Si tienen preguntas o dudas a medida que voy hablando, se pueden desmutear, digamos, no tengo problema. La idea es que esto sea lo más dialogado posible, para que así sea un diálogo fructífero el que podamos tener a esta hora de la mañana. Entonces voy a compartir mi pantalla. eh, Vamos a ver, ¿ustedes la ven? Sí, Sí, perfecto. súper. Entonces, como bien decía Macarena, bueno, hoy día, ay, chuta, vamos a conversar sobre el tema de la alimentación, sus vínculos con la identidad y con el patrimonio. Y a esta presentación le llamé el somos lo que comemos, que es una frase que vamos a ir desglosando y que vamos a ir conversando a lo largo de esta sesión, ¿ya? Y que tiene que ver con los vínculos entonces entre alimentación, identidad y patrimonio. Pero antes, quisiera como ahondar un poco para que sepan de qué se trata la disciplina en particular a la que yo me dedico, que es la antropología, y mi especialidad, que es la antropología de la alimentación. ¿Y por qué nos dedicamos a los temas de la alimentación? Porque sabemos que en general esa temática ha estado abordado por el área de la salud y la nutrición fuertemente. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pueden decir las ciencias sociales respecto a eso? Y bueno, la verdad es que la antropología tiene una trayectoria. Somos una disciplina relativamente nueva, digamos, de principio de siglo XIX, de fines del siglo XVIII, principio del siglo XX, ¿ya? Pero nos vamos a ir abocando y adentrando en los temas de alimentación porque vamos a comprender y vamos a poner la postura de que alimentarse
tiene más dimensiones que la simple nutrición. Entonces acá tienen una imagen que me imagino todos conocerán, que son estas famosas tablas nutricionales, ¿ya? Me gusta siempre partir con esta imagen y preguntarles, no sé si alguna puede quizás participar del chat o se puede desmutear, de decirme de qué alimento se trata esta etiqueta. Si es que les resuena qué alimento, de qué preparación podemos estar hablando. Como les decía, pueden ponerlo en el chat o pueden desmutearse directamente. Claro, podrían ser papas, aquí comenta Macarena. No sé si alguien más se atreve con una predicción de qué alimento se podría tratar. Tiene alta grasa, harto colesterol, harto sodio, así que yo creo que es algo ultra procesado. O algo procesado por lo menos, algo grasoso procesado, no sé. Podría ser, podría ser. Jimena y Erika hablan de que son cereales. Bueno, la verdad es que siempre ocupo esta imagen y nunca he sabido de qué alimento se trata. Ya, papas fritas podría ser también, como dice Macarena. Porque lo que quiero mencionarles, digamos, y que nos vayamos adentrando en esa dimensión, que cuando nos alimentamos, hablamos más que simplemente de un conjunto de grasas, sodios, potasios, digamos, vitaminas, etcétera, porque eso no nos habla necesariamente de un alimento en particular o de una preparación, ¿ya? Sino que de sus características, porque más bien cuando nosotros comemos, a ver acá si me pasa el PPT, estamos vinculados a esto, ¿no es cierto? Estamos frente a preparaciones, a productos que tienen que ver con nuestros territorios, con el lugar de donde venimos. Aquí algunos platos, ya que estamos iniciando ya mañana el mes de septiembre, así que están los aires del 18, digamos, así que les traje algunos ejemplos, espero que a esta hora todavía no les dé tanta hambre, digamos, pero lo que comemos tiene que ver con estos platos, tiene que ver con una empanada de pino, tiene que ver con, no sé, preparaciones como el charquicán, tiene que ver con el asado y el espacio de compartir en familia. Entonces, los alimentos y las preparaciones, lo que comemos, claro, tiene una dimensión nutricional importante, pero también tiene vínculo con esto otro, con esta otra dimensión que es el que le otorga sentido también y que nos permite entonces comprender las prácticas asociadas a la alimentación de cada uno de los grupos, sociedades, etcétera. ¿Ya? Acá algunas preguntas que son las que se hacen desde la antropología, ya que esto es un trabajo de un autor importante que es de Claude Fitzler, que él se va a empezar a preguntar, por ejemplo, ¿por qué comemos? ¿Ya? ¿Y por qué comemos lo que comemos? ¿Ya? Porque sabemos que comemos porque hay una necesidad biológica, digamos, de alimentarnos, porque de esa manera podemos sobrevivir. Pero ¿por qué comemos lo que comemos? ¿Ya? ¿Por qué hacemos una selección de ciertos alimentos y no de otros? ¿Por qué podemos comer cualquier cosa? Y en la pregunta que va a responder va a decir, bueno, nosotros comemos porque hay alimentos que son comestibles, ¿ya? Porque hay cosas, ciertas preparaciones, ciertos productos que nosotros podemos ingerir. Entonces va a preguntar, bueno, entonces, ¿qué es lo que vuelve comestible un alimento? ¿Todos los alimentos son comestibles? Y va a decir, bueno, va a depender de muchas variables. Primero, la disponibilidad, que exista, ya que haya ese producto, esa preparación dentro del entorno para poder comerlo. Después va a decir el gusto. Ya sabemos que, y ustedes bien deben saber también, mucho mejor que yo, que hay ciertas preponderancias dentro de los gustos, digamos, humanos, por ejemplo, hacia las tendencias hacia lo dulce, ¿ya? Entonces hay ciertas cosas que son gustos que vienen desde el área biológica, pero también esta idea de los gustos construidos, ¿no es cierto? Que vamos aprendiendo a medida que crecemos, esta idea de, no sé si ustedes la han escuchado, de los gustos adquiridos, ya que es cierto que los niños no comen ciertas cosas, pero es gusto de grande, ya en Chile, por ejemplo, ha habido toda una tendencia, digamos, hoy en día aparentemente todavía se mantiene, ya de que, por ejemplo, los niños no hay que darles picante, no hay que comer ají, ¿ya? Porque eso es un gusto más bien de adulto, les puede hacer mal, digamos, comer ese tipo de cosas. O los alimentos que son más amargos,
También pasa, por ejemplo, con el café, que ahora yo estoy tomando, por ejemplo, porque siempre dicen, bueno, eso es más bien de los adultos, es de los grandes, los niños no. Hay ciertas cosas, hay ciertos gustos que uno va adquiriendo con el tiempo, incluso a veces hay con ciertas frutas o ciertas verduras, sobre todo repudiadas a veces un poco por los niños que les cuesta un poco más, y dicen, bueno, cuando sea grande les va a gustar. Entonces hay algo del gusto que tiene un trasfondo biológico, obviamente, pero también hay algo que pasa culturalmente con la construcción de estos gustos y qué cosas, ciertas tendencias, ciertos alimentos que vamos incorporando a lo largo de nuestra vida. También va a decir, tiene que ver con las exigencias del cuerpo, porque obviamente nosotros necesitamos energía para poder movernos, para poder hacer todos los procesos, digamos, del cuerpo, para poder relacionarnos. Incluso algunos van a decir, hay alimentos que se van a empezar a construir con el tiempo, con concepciones, por ejemplo, de energía o para despertar. Vuelvo al café. Hay una asociación que dice, ay, que quiero despertarme porque estoy muy cansado, necesito algo que me dé energía, voy a tomar un café o un chocolate o alimentos más calóricos, digamos, que te den más energía porque vas a hacer deporte, no sé. Entonces, también hay algo ahí que tiene que ver también con nuestra biología y con ciertas exigencias que el cuerpo requiere y que nosotros ingiramos para poder vivir. Y también porque eventualmente presenta algún tipo de ventaja para nosotros. Y de ahí va a derivar la tercera pregunta que va a hacer este investigador y va a decir, bueno, pero ¿consumimos todo lo que es biológicamente comestible? Y aquí va a estar la clave, porque él va a decir, no todo lo que es biológicamente comestible lo es culturalmente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se va a empezar a reflexionar sobre cómo se construye entonces desde las distintas culturas aquello que es comestible. Acá hay algunos ejemplos que ustedes me imagino que reconocerán. Algunos, por ejemplo, la primera tiene que ver, son insectos, ¿ya? Son los famosos chapulines que se comen en México, ¿ya? Nosotros en Chile, por ejemplo, no comemos en general insectos. No está dentro de nuestro abanico de posibilidades alimentarias el poder hacerlo, pero lo hacemos porque no está culturalmente definido como algo comestible o porque tenemos algún tipo de prohibición para comer insectos o porque simplemente no podamos biológicamente. Y claro, la respuesta va a ser biológicamente, ustedes bien lo saben, somos omnívoros. No hay un impedimento, porque hay muchas otras sociedades y culturas, como les decía en el caso de México, que los consumen. Entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Qué es lo que sucede ahí entonces que no comemos todo lo que biológicamente podríamos hacer? El segundo caso, que es uno de los más emblemáticos, digamos, cuando se estudian estas diferencias culturales respecto a los consumos de los alimentos, es el consumo de perro o la canofagia. ¿Ya? Em, Hay sociedades que comen carne de perro. Nosotros posiblemente, quizás alguna de ustedes que no les alcanzo a ver todas las caras, dice comer perro, no. No, no, eso no está dentro de nuestro abanico de posibilidades. Ya, y van a haber una serie de reflexiones entonces porque hay sociedades que sí comen perro y otras que no. Algunos de los argumentos que se van a usar y van a decir, bueno, lo que pasa es que en las sociedades occidentales o en algunas de estas sociedades, la proximidad del perro con el humano, en términos de que se ha ido transformando en una mascota, hoy en día la importancia que tienen este tipo de animales en el vínculo afectivo, hace que entonces se distancie del mundo de lo comestible, ¿ya? Que podría suceder porque por la proximidad que tiene con nosotros y por lo tanto sale del abanico de lo que podríamos comer y queda un poco como tabú de poder comer este tipo de animales. ¿Ya? O el tercero, me acabo de dar cuenta que puse puras proteínas, así que espero que no haya mucha gente vegetariana, ¿ya? El consumo de cuy, que es muy extendido en Perú, ya que, por ejemplo, nosotros no lo consumimos. Y la mayoría de las veces, no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de estar allá, digamos, uno ve este tipo de platos que son muy común, sobre todo en el sector de Cusco, digamos, en el sector de Lima, etcétera, y nos llama mucho la atención, porque además la presentación del animal completo, asado, ya un tipo además de animal que nosotros no consumimos en Chile. Entonces, ahí nuevamente, ¿lo podríamos consumir? Claro, biológicamente estamos construidos para poder comer cualquiera de estos alimentos que acá les presento, pero culturalmente no los construimos en Chile como alimentos.
¿Ya? Y de ahí entonces que la cultura va a ser un ámbito importante para entender entonces cómo se van construyendo las dietas, cómo se van haciendo las preferencias alimentarias en los distintos grupos, cuáles son las diferencias, comemos lo mismo a lo largo de todo Chile o no, por ejemplo, hay diferencias regionales, locales, familiares, bueno, de eso vamos a hablar un poco también. Entonces, para cerrar, digamos, esta primera parte de por qué la cultura, digamos, se mete en los temas de alimentación y cuáles son sus vínculos entonces también con las identidades. Aquí nuevamente cito a este autor, va a decir que los alimentos y la importancia que tienen los alimentos es que estos se incorporan. Y esto va a implicar entonces que desde un plano real, pero también imaginario, ya incorporar, uno incorpora toda o una parte de sus propiedades. Y de esta manera, entonces, devenimos aquellos que comemos porque la incorporación de estos alimentos va a tener un vínculo estrecho con la identidad, justamente en línea con lo anterior de que no comemos cualquier cosa. ¿Ya? Y aquello que comemos es porque significa algo para nosotros o porque nos hace sentido en algún punto. Y por lo tanto, esta marca que diferencia a los alimentos de cualquier otro bien, digamos desde la ropa, digamos cualquier otra cosa, es que nosotros lo incorporamos a nuestro cuerpo. Lo incorporamos, lo digregamos, lo desechamos, ¿ya? Entonces tenemos una relación muy íntima entre nuestro cuerpo y los alimentos, ¿ya? ¿Qué pasa justamente por esta característica de que se incorpora a nuestro cuerpo? Tal como dice el autor, tanto de manera real, ¿ya? Pero también a nivel simbólico o imaginario. De esta manera, entonces, las personas van a marcar su pertenencia a una cultura o a un grupo o a una sociedad, ahí podemos discutir largamente, digamos, a qué tipo de grupos en particular, justamente a través de la afirmación de su especificidad alimentaria, es decir, de lo que come. O lo que va a ser lo mismo, u otra forma de decirlo, justamente por la definición de lo que se llama la alteridad, es decir, de la diferencia con los otros. Yo pertenezco a un grupo porque no como los mismos que los otros. Voy a poner otro ejemplo 18. ¿Ya? Por ejemplo, sabemos que hay muchas preparaciones, las mismas que les mostraba anteriormente, la empanada de pino, por ejemplo, que no es, que es bastante extendida, digamos, dentro de América Latina. Existe también en Europa, digamos, esta figura de esta masa, digamos, con este pino de carne u de otras preparaciones, digamos, que se envuelven y que están cocidas al horno. No es algo propio, digamos, u original ya de nuestro país. Pero a nosotros nos pasa algo con esa empanada, porque nosotros decimos, es la empanada chilena, que no tiene nada que ver con la empanada que se hace en Perú, con la empanada salteña, por ejemplo, o con la tucumana que se hace en Argentina. Tiene una particularidad, porque tiene ciertos gustos, porque tiene ciertos condimentos que son los que nosotros ocupamos y que nosotros la identificamos como propia. A eso se refiere con esta afirmación de la especificidad alimentaria, tiene que ver con una afirmación de una identidad. Yo me relaciono con eso, me hace sentido ese alimento en particular, pero además, al mismo tiempo me permite diferenciarla, porque rápidamente nosotros sabemos cuál es la empanada chilena y cuáles son todas las otras. Por lo tanto, ahí se establece una diferencia de cómo me construyo yo como grupo y cómo eso a su vez me diferencia con los otros. Algo similar, siguiendo en mis ejemplos 18, digamos, pasa con el asado, que es objeto de disputa, digamos, en toda América Latina, cuando uno va en general o se junta, por ejemplo, con argentinos y uno le dice, no, bueno, el asado que nosotros hacemos, no, ustedes no saben nada del asado. No, no, no. Acá nosotros en Argentina hacemos el verdadero asado. Ustedes tienen otra versión. Y empiezan todas las disputas de saber también, oye, pero ¿cuál es el verdadero asado? ¿Cuáles son las diferencias? Y claro, uno empieza a ver que hay una suerte de, bajo esta etiqueta de el asado, está el asado argentino, que los caracteriza, que lo defienden, pero también hay un asado chileno que también nos caracteriza, que también lo defienden mucho los parrilleros y que tiene que ver con esta identidad nacional, digamos, nuevamente ahí repito que estoy en los ejemplos 18, vinculada a las fiestas patrias, a las fiestas, a la celebración, etcétera, pero que es identificable, ¿ya? Y que nos permite entonces diferenciarnos. Ahora bien, cuando uno entra en las temáticas de la globalización, digamos, y contemporáneos, que lo vamos a ver, va a surgir la frase, digamos, a partir de lo que trabaja Fichtler también, de que estamos en un momento
de cambios, de transformaciones, bueno, que se viene dándose hace harto rato, digamos, no es una cosa nueva de ahora ya. Pero él va a decir que si efectivamente la alimentación va a fundar la identidad y el quiénes somos, la pregunta va a ser entonces que si no sabemos lo que comemos, en todas sus dimensiones, a nivel biológico, real, pero también simbólico e imaginario, entonces va a ser difícil saber cuál será nuestro devenir y también lo que somos, ¿ya? De allí entonces que va a surgir esta famosa frase del somos lo que comemos, ¿ya? Que es finalmente este vínculo estrecho entre alimentación e identidad. ¿Por qué? Porque los alimentos que forman sistemas culinarios en todas las sociedades se asocian con distintas identidades, que es lo que hemos estado viendo. De ahí la potencia y la siempre actualización y que siempre se ocupe, además, esta frase del somos lo que comemos, ¿ya? Y que da para mucho, obviamente. Y que, como les decía, tiene que ver con estas identidades nacionales, ¿ya? Por ejemplo, acá la imagen de la cazuela, quien nos identifica a nivel en general en Chile con la cazuela y sus diversidades de cazuela, por supuesto. Ya hay una de vacuno, pero en el norte puede ser la cazuela de cabrito, en la zona central la cazuela de pava con chuchoca, en el norte, en el sur puede ser la cazuela de cordero con luche, ya, o estas cazuelas, algunas que les llaman de vertiente de cochayuyo, o por ejemplo, incluso en Rapa Nui existe una cazuela, que es la cazuela Rapa Nui, que le van a decir que es hecha con pescado, digamos, pero sin duda la cazuela, ahí hay un símbolo que nos identifica, o las humitas, que también sabemos que es altamente extendido en América Latina, pero que sin duda uno en general cuando la ve, digamos, cuando todavía existe la estacionalidad de los productos, sabe y huele a verano, ¿no es cierto? En el verano son las humitas y comerlas con tomate, o bueno, su vertiente, los que son fan de ponerle azúcar, etcétera. Entonces, algo nos dice y tiene que ver con nuestras memorias también, ¿ya? Pueden ser regionales. Acá de nuevo me di cuenta que puse muchos carnes, pero les pido disculpas. Pero este tipo de asado emblemático al palo, digamos, parado, que se hace, por ejemplo, en la región de Magallanes, en la Patagonia en general, ya que es un tipo de preparación particular. Y en general un patagón cuando lo ve, al tiro sabe que se trata de su territorio, ¿no es cierto? O sea, uno sabe y esto es el sur. Esto no es el norte, esto no va a pasar. No, esto es el sur. O la gente del sur, de la Patagonia en particular, la va a mirar y va a saber perfectamente de qué se trata, ¿ya? Entonces también hay una identidad que va más allá de la nacional, que tiene que ver con las identidades regionales, pero también con las identidades locales, ya que puede ser de ciudades, de localidades en general. Acá dos ejemplos, por ejemplo, el curanto chilote, ya que se sabe que obviamente se reproduce en distintas partes del país, pero que su fuerte, digamos, uno dice curanto y rápidamente uno se va a Chiloé, ¿no es cierto? Y está ahí. Ya, entonces está la imagen de ese territorio en particular, porque los alimentos nos llevan a un territorio, ya no están desterritorializados, aunque algunos de ellos sí, sobre todo la comida rápida, digamos, el McDonald's es un buen ejemplo de alimentos desterritorializados. O acá está en mi lado izquierdo, digamos, son cachitos de nuez, que no sé si alguien es de la región de Coquimbo, digamos, después voy a ir poniendo varios ejemplos de allá porque es una de las investigaciones que estamos desarrollando ahora, que es muy tradicional, que son unos cachitos, porque tienen esta forma de cono, digamos, que los venden en las distintas ferias, digamos, y que se hacían mucho en las casas, que es de nuez molida con miel. ¿Ya? Entonces que se abren estos cachitos y se comen y es una forma como de colación o de comer algo dulce. Pero cuando uno lo ve, en general, o las personas que sean, por ejemplo, de Ovalle, van a decir al tiro, esto es Ovalle, este es mi territorio. Hay una asociación directa, ¿ya? También hay otros en otros territorios, pero hay un vínculo muy estrecho. Pero también pueden tener relación con las tradiciones familiares, ¿ya? Por ejemplo, acá fotos de onces o de celebraciones, ya, o sea, de espacios más íntimos. No solo tienen que ver con estas identidades macro, sino que también con lo que sucede en nuestros hogares. ¿Quién no va a acordarse de cómo son cada uno las onces en sus casas? Que son todas distintas, además de particularidades obviamente territoriales que hay de ciertos productos que aparecen. Yo, por ejemplo, soy del sur, yo soy de Osorno, claro, yo veo esta imagen y la palta no me suena mucho porque en mi casa en el sur no había tanta palta, no hay como el consumo en la zona central, que en general uno dice,
cuando uno pregunta por la once, todos te dicen, no, palta infalible, o sea, no puede no haber palta para la once. Ya más en el norte, por ejemplo, van a decir, bueno, aceitunas, comer pan con aceitunas es parte de la once. Ya, entonces hay ciertas particularidades, pero que tiene que ver con lo más familiar, con los núcleos más cercanos, que también son parte de estas identidades alimentarias territoriales que se dan en estos vínculos de la alimentación con la identidad. También es importante acá destacar que las identidades permanecen, pero también cambian y se combinan, están en constante cambio. Entonces las tradiciones culinarias también se incorporan nuevos alimentos, algunos perviven o van cambiando, digamos, algunas características que tengan dentro de sus alimentos, ¿ya? Y que esto obviamente también tiene repercusiones en los alimentos y en los sistemas culinarios. Como les mencionaba, la globalización, ya en general, va a poner de manifiesto un conjunto de problemas para la sociedad en general, ya que tiene que ver con estos problemas de abundancia y hambre, ya como estas grandes temáticas que se van a ver a nivel internacional, pero que tiene que ver fuertemente con la desigualdad asociada al consumo alimentario. Ahí van a haber una serie de discusiones de por qué entonces hay sectores de abundancia en los países ricos, digamos, el primer mundo se va a hablar, versus estos otros países, ya donde el hambre sigue siendo una constante hasta el día de hoy. Vemos además post pandemia cómo ha ido aumentando, y ahí todas las reflexiones entonces sobre por qué se producen esos fenómenos, ya que muchos van a decir tiene que ver con una desigualdad en la distribución de los alimentos. Y ahí, bueno, hay harta polémica de saber si es un problema de producción o es un problema de distribución. Es decir, el problema es que no producimos suficientes alimentos para la humanidad, o tiene que ver más bien con cómo se reparten esos alimentos que se producen y dónde se reparten y dónde están concentrados. Entonces es uno de los grandes temas. La inocuidad alimentaria, ya esta idea del no saber lo que comemos y que por lo tanto hay que tener una serie de normativas, de normas, de reglas, digamos, asociados a los alimentos para saber qué son, qué tienen y si nos hacen daño o no. El tema de las semillas transgénicas y las pérdidas del patrimonio alimentario de grandes zonas, ya asociado por una parte a la protección, asociada a las denominaciones de origen, que por ejemplo van a empezar a suscitarse a nivel internacional y nacional también como forma de protección, ya, pero también la instalación de todas estas semillas y las discusiones entonces, por ejemplo, si nos hacen daño, cuáles van a ser a largo plazo sus efectos, pero también estas transformaciones que hacen estas semillas transgénicas en los modos de producción. Por ejemplo, el famoso tomate larga vida, ya que es como el más emblemático, versus los otros tipos de tomate limachino, etcétera, locales que existían, la introducción de estas semillas que nos permiten finalmente, en el caso alimentario, y la mayoría de las semillas transgénicas tienen que ver con su disponibilidad permanente dentro del mercado, y por lo tanto muchas veces la pérdida de la estacionalidad de los productos, ya por esta necesidad que nosotros empezamos a instalar de que siempre queremos tener todo a disposición, ya, y que es fruto también de la industrialización de las sociedades. La gastroanomia, ya que va a ser un concepto que también viene de la tradición de Fitzler, ya que va a decir que hoy en día hay una sobreabundancia, sobre todo de discursos alimentarios. Como nunca, digamos, tenemos información, tenemos acceso a través de Internet, de las redes, los discursos que vienen del sistema de salud también, digamos, todos somos actores en esto, pero la información, la cantidad de dietas, por ejemplo, diversas que empiezan a salir, la keto, la esto, ya no sé cuál es la que está más de moda ahora, digamos, pero que esta sobreabundancia de información ya ha hecho que el individuo hoy en día tenga que tomar más decisiones, ya, y que empiezan a haber una modificación, por ejemplo, en las reglas de consumo de los alimentos, esto de la modificación de los horarios, de ingesta, por ejemplo, de la pérdida de los espacios muchas veces de comensalidad, es decir, del comer en conjunto, ya, de la creación de sistemas clasificatorios que son contradictorios, donde un tipo de dieta, por ejemplo, te dice consuma A y la otra después te diga no, eso es malo, es dañino, coma esto otro, ¿ya? Y cómo eso también a lo largo del tiempo ha ido cambiando, ¿ya? Como cómo se van construyendo estos alimentos buenos, malos y que se ponen además en esas categorías, ¿ya? Y además obviamente siempre el vínculo de estos fantasmas, digamos, del alimento y la salud, es decir, que de qué manera ciertas
preparaciones, ciertos productos tienen un fuerte vínculo con las enfermedades, etcétera. Entonces empieza a haber toda una nueva conformación de cómo entender los alimentos en la época más contemporánea. ¿Ya? La industrialización es otro de los grandes ejes que va a cortar la continuidad, van a decir los autores, del alimento con la naturaleza, es decir, alimentos que van a ser desocializados, que no sabemos de dónde vienen. Hoy cada día es más común, sobre todo en las urbes, de que no sabemos, hemos perdido a propósito de otra actividad que van a hacer más adelante, por ejemplo, cómo se producen las verduras. Los niños hoy en día, pasa mucho cuando uno, no sé, los que tengan sobrinos, hijos, etcétera, tal vez más chicos, eh, que muchos creen que los pollos vienen del supermercado, porque nunca han visto, ¿ya? Cómo crecen o dónde están, o el vínculo cuando a veces tienen con el campo, digamos, o la posibilidad, no muchas veces asocian que eso que ellos ven ahí, por ejemplo, en un gallinero, es traducido, digamos, y luego de un periodo, lo que están viendo en un plato con la cazuela, ya que ese vínculo entre ese animal que, bueno, que pasaba por un proceso de faenamiento, etcétera, después uno lo comía, que estaba mucho más naturalizado antes, hoy en día eso ya no lo es. O, por ejemplo, las papas. Hoy en día es complejo, excepto las personas que están más vinculadas al campo, obviamente, o a la producción, de que si uno pregunta, bueno, ¿cuál es la época de plantar papa y cuál es la época de cosecha? Nadie sabe. ¿Ya? Y eso tiene que ver con estos vínculos de la continuidad entonces entre los alimentos y la naturaleza. También la emergencia de los restaurantes, ¿ya? Que ha sido súper fuerte y ha ido instalando ciertas tendencias también de qué comer y no comer. O esto que ellos van a llamar de la cocina ensamblaje, que es esta idea de la preparación con productos que ya vienen prehechos. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer ya algo como tallarines con salsa de tomate, ya no es que uno vaya a hacer los tallarines en general, por supuesto hay ocasiones en que se podrían hacer eventualmente, uno lo compra hecho, la salsa de tomate no es que uno haya ido a comprar los tomates, los reduce, les hace la... No, ya uno tiene una salsa de tomate que está prehecha, que eventualmente le agrega un par de cosas, digamos, y monta este plato. A eso se refiere la cocina ensamblaje, que también es un fenómeno de la globalización. La obesidad, ya como gran tema, como pandemia, ya, pero también algunos autores van a decir como construcción social, en tanto cuál es la delimitación y cómo se comprenden los cuerpos, ya un cuerpo correcto versus un cuerpo incorrecto. Entonces ahí hay un cruce muy fuerte entre la enfermedad y la consideración como pandemia de la obesidad y la forma en que construimos nuestros cuerpos también asociados a este tema en particular. Y también la emergencia entonces de restricciones y dietas alimentarias, los veganismos, los vegetarianismos, pero también una serie de otras dietas que han ido surgiendo, que van restringiendo, modificando los modos de alimentación y por lo tanto las dietas que nosotros vamos consumiendo. Frente a este fenómeno, ¿ya? De producto de la globalización alimentaria, es que van a haber respuestas, ¿ya? No es que todo sea muy malo y todo sea todo desintegración, ¿ya? Sino que van a haber distintos tipos de respuestas por parte de las sociedades en general. Una de ellas tiene que ver con la emergencia y el boom de lo patrimonial. ¿Ya? Y el patrimonio entonces se va a erigir como un espacio de resistencia muchas veces y de visibilización de los territorios frente a todas estas modificaciones que se empiezan a implementar y que van viviendo las distintas sociedades. ¿Ya? El patrimonio cultural en particular, diferenciándolo del patrimonio natural, ya se va a entender como una suerte de puente entre el pasado y el presente de una sociedad. Va a tener que ver con una herencia, con una materialización de las continuidades, pero al mismo tiempo va a ser un símbolo de su transmisión. Es decir, el patrimonio cultural va a tener que ver con este vínculo con el pasado, con aquello que nos han heredado, pero sobre todo que se sigue transmitiendo. ¿Ya? Es así entonces que van a emerger los procesos de patrimonialización, que va a ser construir un patrimonio a partir de ciertos criterios, ¿ya? Y que va a tener como finalidad el perpetuar o el mantener la transmisión de una particularidad, de una especificidad que es considerada propia, ya que nos identifica. Y permite entonces a un colectivo seguir viéndose, una frase de una investigadora, de Elena Spates, va a decir cómo va a seguir para que se siga viendo idéntico a sí mismo, es decir, va a permitir la cohesión y por otro, diferenciable a los otros, es decir, de cómo yo construyo una identidad que me permite diferenciarme o tener particularidades que me distinguen
de los otros que entonces no forman parte de mi colectividad. Ya ese es como el proceso principal que se da en los procesos de patrimonialización. Y de aquí entonces va a empezar a emerger también el patrimonio alimentario con fuerza. ¿Ya? ¿Qué se va a entender por patrimonio alimentario? Va a ser una selección, una parte de lo que llamamos cultura alimentaria, a la que además, a diferencia quizás de otros procesos, se le va a atribuir una característica de que es tradicional. ¿Ya? Entonces el patrimonio alimentario va a tener que ver con aquellas herencias que tenemos, que hemos heredado, digamos, y que seguimos transmitiendo vinculada a nuestra cultura alimentaria, ya que tiene una característica que es tradicional o que nosotros consideramos que es tradicional. La cultura alimentaria, porque uno puede decir que diablo es la cultura alimentaria, ya que es un sistema tal vez un poco más complejo, en realidad tiene que ver con las prácticas, los conocimientos, los valores, las creencias, las técnicas, las representaciones. Y ahí aquí viene como una suerte de trabalengua, pero es una buena definición de qué es lo que hace la antropología de la alimentación, que es preguntarse sobre el qué, el cuándo, el cómo, el con quién y por qué se come lo que se come en una determinada sociedad. Eso es la cultura alimentaria. Preguntarse por qué comemos, cuándo lo comemos, cómo lo comemos, con quién los comemos y por qué comemos ciertas cosas y no otras. ¿Ya? Esas son las grandes preguntas que van a conformar y que van a ir respondiendo y configurando lo que llamamos las culturas alimentarias. ¿Ya? Y que una selección de ellas es lo que va a empezar procesos de patrimonialización, de reconocimiento, de visibilización, digamos, justamente en este afán de resistencia muchas veces frente a los fenómenos de globalización que vivimos, digamos, en nuestras sociedades. Y el patrimonio tiene una característica y cuando se vincula con la alimentación le da una potencia distinta, porque yo les decía adelante, cuando mostraba las imágenes, no sé, ahí vi que algunas caras se reían, las que alcanzo a ver cuando uno ve el humite, les decía, bueno, el humite es el verano, ¿ya? O como ciertos alimentos es el territorio. Y tiene que ver con este vínculo del patrimonio y de los alimentos con la memoria, ¿ya? Porque la cocina, sin duda, rememora, reactiva y valoriza entonces a las personas que tienen esos saberes y a los territorios a los cuales pertenecen. Es entonces necesario, cuando hablamos de patrimonio, relevar ese rol de esos individuos y mostrar aquello que se ha invisibilizado y que tiene que ver mucho con cómo se transmiten los conocimientos culinarios o alimentarios, ya desde quiénes son, ya quienes nos han enseñado, que la mayoría de las veces sabemos que es un patrimonio femenino. Son las mujeres, desde quien la mayoría de las veces, digamos, quienes nos han enseñado a cocinar son nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas, y ahí tenemos una transmisión de conocimientos, de cierta cultura alimentaria, podríamos decir, de ciertos sistemas, platos, preparaciones que nos identifican, pero que tienen este fuerte vínculo afectivo también y con la memoria. De ahí que se va a conformar entonces las memorias culinarias y sus vínculos con el territorio, ¿ya? Porque la alimentación da cuenta, obviamente, y está estrechamente vinculada con los territorios y sus particularidades, ¿ya? Porque tiene que ver también de los modos en que nos relacionamos con el medio ambiente y de cómo creamos entonces sociedad, comunidad en torno a ellos. Un ejemplo que es el Alejandra, que... Sí, estoy cerrando con esto. eso, perdona, que solo Lo sé. quería que nos des un espacio para poderte hacer preguntas, pues ya están llegando algunas preguntas por el chat. Sí, con esto termino, así que no se preocupen. Entonces, esta memoria culinaria y de los territorios, yo les había mandado, si es que alcanzaron a revisarlo, si no, las invito a poder mirarlo, que es de un texto, digamos, que escribimos, una investigación que hicimos con Sonia sobre el patrimonio alimentario de la cuarta región, ¿ya? Entonces, aquí va a modo de ejemplo bien rápido, ya que tiene que ver con estas memorias culinarias, estas permanencias y el territorio, ya que tiene que ver con los productos, las preparaciones de lo que nosotros llamamos la constelación de la cabra en la región de Coquimbo, de cómo se traduce en distintos productos. Por ejemplo, ahí está puesto el charqui de cabra, digamos el queso de cabra, preparaciones como el guiso de cabra, pero que tienen un trasfondo del territorio y que tiene que ver con un modo de habitar, porque la cabra en la región de Coquimbo, en algunas
algunas otras, pero ahí fuertemente, tiene que ver con esta identidad asociada a la transhumancia, a la crianza caprina, al llevar a estas cabras en las invernadas y las veranadas, digamos, de sacar estos productos que les permitan la subsistencia, y por lo tanto también se empieza a crear una memoria culinaria, pero una memoria gustativa, ya una memoria afectiva en torno a estos alimentos y que tienen que ver con la forma de habitar un territorio en particular, y entonces los vínculos entre territorio, alimentación e identidad es otro, digamos, de los ámbitos indisolubles para poder comprender los procesos de patrimonio alimentario, pero también de alimentación en general. Entonces traía como última pregunta, y esto para cerrar, si el patrimonio alimentario tiene que ver con la memoria e identidad, siempre queda la pregunta en qué y quiénes entonces forman parte de la memoria y de la identidad alimentaria en Chile, o podríamos decir podríamos cambiar Chile, digamos, por cualquier otra localidad. ¿Ya? Y es parte de los desafíos entonces a investigar, a dialogar y a conversar. Eso traía, lo voy a sacar para poder verlas. Muchas gracias, interesantísimo, interesantísimo, Alejandra. Quiero saludar especialmente, para abrir la conversación, bueno, a los tutores de atención primaria que están con nosotros, a los estudiantes del diploma de docencia clínica, a los docentes, a los profesores de este diploma que están acá todos presentes. Hemos tenido una muy buena convocatoria hoy día contigo, con este tema de Somos lo que comemos. Yo quiero abrir la conversación a tu público que está hoy día acá escuchando, a ver si alguien quiere, abramos los micrófonos para poder tener esta conversación en estos últimos 15 minutos. Los invito a poder compartir las inquietudes que tienen. Cristina. Hola Maca, gracias. Hola Alejandra. Quiero agradecerte la charla, me encantó escucharte. Yo trabajo con el tema de obesidad, y por eso quiero preguntarte sobre algo en particular. Entiendo, o sea, veo lo del patrimonio como algo importantísimo, pero más que eso, lo que hablaste antes, que tiene que ver con todo lo antropológico asociado con lo que comemos en el fondo, porque siento que muchas veces somos muy ciegos a eso, y nosotros damos indicaciones hablando un poco de lo que es en particular la educación con respecto a alimentación saludable y también el tratamiento de las patologías asociadas a la alimentación, que son gigantescas y son sin duda un gran problema de salud para nosotros. Y creo que estos conceptos quedan muy afuera. Entonces, nosotros tendemos a dar instrucciones sin ni siquiera tomar en cuenta las preferencias a veces de los pacientes, mucho menos todo el contexto cultural o antropológico que puede tener lo que comen, porque da lo mismo entregarle un papel a alguien cuando todo esto que tú explicitas ahora está detrás. Te agradezco mucho porque yo he leído mucho este tema, pero jamás había escuchado a alguien, quizá no he ido a los lugares correctos, pero yo creo que es porque no es un tema que hablemos en forma habitual. Así que, de hecho, quería agradecerte y además decirte que le voy a pedir a la Macarena tu contacto para que conversemos un poco más al respecto, porque creo que tenemos que hacer mucho con respecto al aspecto antropológico de la comida para influir en que las personas puedan cambiar, si es que, porque en el fondo estamos lidiando con muchos más aspectos, y me encantó también, y quiero que pusieras primero el etiquetado nutricional, porque ese es el foco y yo creo que estamos tremendamente equivocados. Entonces, en el fondo, quiero agradecerte y disfruté muchísimo todo lo que conversaste y además un poco lo pasé, sé que estabas hablando del patrimonio y lo encuentro maravilloso, pero yo me fui, por supuesto, a lo que en mi cabeza, que tiene que ver un poco con cómo esto influye en nuestros pacientes también. Así que muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Claro, es como en algún momento se corta la relación, ¿no?, con los ciclos de la naturaleza, y en algún momento se corta esta relación con el reflexionar esas preguntas que nos trae Alejandra. ¿Por qué comemos? ¿Cuándo comemos lo que comemos? Perdimos la conexión con el cosechar, con el sembrar, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos tener pequeñas huertas en las casas, efectivamente cada uno, y hacer por lo menos que los niños o nosotros mismos
veamos cómo van creciendo las plantas y lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Cómo reconectarnos y resignificar eso. Yo quisiera leer acá un comentario que hace Nicolás Fernández, que dice: muchas veces los pacientes quedan con la sensación que no pueden comer nada. Me hace mucho sentido lo que menciona Cristina. Si pudieras a lo mejor, Cristina, darnos algunos consejos, ¿no? Para los docentes que están acá, los doctores, los profesionales del cuidado. Sí, o sea, solo me gustaría agregar que yo creo que hay que incluir lo que dice Alejandra. O sea, yo creo que hay que volver a nuestras raíces. Por eso que me encantó escucharla en el fondo, porque nosotros obviamos eso cuando estamos viendo a nuestros pacientes. De verdad, nuestras instrucciones, me incluyo muchas veces, tienen que ver con el etiquetado. Y de verdad yo creo que estamos muy perdidos. Así que me emocionó mucho escuchar a Alejandra. Así que en realidad no tengo ningún consejo. Yo creo que haberla escuchado y que estos temas se conversen en la mesa y con los pacientes y poder empezar a trabajar con esto es un paso gigante, digamos. Así que ya solo estar aquí escuchándola creo que es un paso importante para nosotros. Gracias, Cristina. Doctora Martens. Sí, un poco, bueno, sumarme al agradecimiento a todo lo que nos contó Alejandra y completamente de acuerdo con Cristina y con Nicolás. Yo creo que nos olvidamos de la identidad de las personas, incluso con los horarios de repente, porque de repente uno les dice, debiésemos fraccionar más la comida. Entonces, como que nos alejamos de la conexión, me viene muy a la cabeza la imagen de la once, y de cómo la once en Chile tiene como una característica súper como potente, como de familia, como del tecito, como del cariñito de la abuela, como todo lo emocional que evoca la alimentación, y cómo debiese dialogar entonces esto de la identidad con lo saludable, y que finalmente si uno mira más para atrás, voy a ser un poco soberbia quizás, pero en mi comentario, pero si uno mira más para atrás, pensar en que en realidad lo saludable es lo patrimonial, es la cazuela, es comer tomate cuando están ya saliendo y no comer estos tomates congelados que comemos en esta época que son tan guácala, uno se los come y son harinosos, son raros. Y cuando empieza a salir el tomate rico, el otro día le decía a mi hija, mira, este tomate está más rico, debe venir el sol ya, la primavera se viene acercando, de alguna parte sacaron este tomate. Entonces, ¿cómo nos conectamos mucho mejor? El zapallo también, cuando uno, a mí me gusta mucho cocinar, pero cuando uno hace legumbres, la diferencia del zapallo, un zapallo amarillo, rico, que las legumbres quedan con un sabor distinto. Entonces, sí, y bueno, y mucho más, en realidad, como que toda la charla como que me daban ganas de hablar, pensaba en la mostaza, por ejemplo. En mi casa comemos mucha mostaza. Mi hija come mostaza, mi hija es chica. Entonces, como también cada familia tiene su propia identidad culinaria. Entonces pensaba, ¿cuál es nuestra identidad como familia? ¿Es la mostaza? ¿Es comer el chocolate en la tarde, que es un cariñito? Pero eso no es sano. Entonces, me gusta el diálogo que se produce en nuestros cerebros al hablar de estos temas, cómo se abren otras ventanas como de pensamiento y cómo debiésemos entonces integrarlo también en la consulta con nuestros pacientes y en las conversaciones con todos nuestros pares. Eso, gracias Alejandra. Mientras escuchábamos a Paula, se ha generado un debate, una reflexión, o opiniones interesantes en el chat. Algunos dicen, Carla Benay lo dice, Paula, los tomates no son de este momento, dice. O sea, pero efectivamente el comentario de hacer una conexión, como tú dices, de la alimentación con las conversaciones de los equipos de salud. Hay un comentario de Gonzalo Ormazábal, que dice, muy interesante lo conversado hoy, tuve la posibilidad de vivir en la Araucanía del 2015 al 2020 y como familia tuvimos la posibilidad de experimentar en forma clara los productos del campo y sus ciclos, como decía la Paula que había comentado con su hija, ¿no? Para mis hijos, que son 3, fue una gran oportunidad para sentir otros sabores, otras texturas, que hoy ellos comen de todo y al menos no tienen esa aprensión de experimentar cosas nuevas, ¿no? Estamos aquí dejando abierto el micrófono en esta posibilidad de poder conversar con Alejandra y escucharla. Yo quisiera, mientras surgen
más manos que se levantan. Preguntarte sobre esa publicación, Alejandra, y esos quizás hallazgos de esa publicación que están preparando de Coquimbo. Me pareció súper interesante porque resulta que, por lo menos desde una lectura de ciudadano, digamos, común, quizás los mapuche, quizás los productos de la Araucanía han tenido más visibilidad, y esta zona de Coquimbo que ustedes plantean con Sonia Montesino en el libro, lo menos para mí es bastante desconocida. Entonces, quizás nos podrías comentar sobre algunos hallazgos de esa publicación. Sería interesante. Sí, claro, primero agradecerle. Creo que Paula tenía la mano levantada. No sé, Claudia, si ibas Claudia. a... ¿Sí? Perdón, Claudia. Sí, no, pero Sí. dale Alejandra, yo después... Bueno, primero agradecerle los comentarios ahí y también en el diálogo en el chat, porque sin duda los temas de alimentación convocan, y creo que lo que se está haciendo hoy es muy importante y creo que no tenemos muchas veces la posibilidad de poder hacerlo. Algo les comentaba antes a Macarena, a Claudia y a Paula, que son los diálogos interdisciplinarios, que entre todos conversando podemos crear y aportar en políticas que sean más pertinentes. Yo creo que todos hemos sufrido, ya lo hablo del lado del paciente cuando, cuando uno va a la consulta al médico, la nutricionista, que claro, ponían acá en el chat que uno queda con la idea de que no puede comer nada, así como y que te dan unas cosas que uno no congenia como con tu vida y que tiene que ver, claro, con la pertinencia que se puede hacer y comprender esta otra dimensión también. Entonces creo que los diálogos que podamos establecer son importantes y fundamentales, porque obviamente las enfermedades son reales, las pandemias existen, ya, y hay que hacer cuando ustedes hablan de lo sano. Ahora la pregunta es, ¿esa alimentación sana desde dónde se construye? ¿Cuáles son los parámetros para establecer lo sano de lo no sano? Ya, obviamente hay parámetros de salud, pero también hay culturales de cómo se va comprendiendo eso sano o no, lo pertinente o no, a veces la estandarización de ciertos productos y no tomar en consideración a veces de dónde vienen las personas, que en los mismos territorios hay alimentos. ¿Ya? Y ahí lo relaciono con lo que preguntaba Macarena. Efectivamente, claro, a veces uno habla de patrimonio alimentario y hay ciertas zonas, digamos, que son más conocidas, que son más reconocibles, pero en realidad el patrimonio alimentario lo tenemos todos, porque todos y todas comemos, ¿ya? Todos y todas venimos de tradiciones familiares. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, lo hacemos de manera muy automática, pero ¿quién no tiene en general un recuerdo de infancia, de una preparación de la casa, de la tía, de la abuela, del cumpleaños, de la Navidad, digamos, de cualquier tipo de instancias donde está instalado ahí? Ciertas tradiciones que son dentro de la familia, ciertos gustos que están ahí puestos. Cuando decía ahí Paula, por ejemplo, la mostaza, tal vez la mostaza es algo que los marca a ustedes y que lo ocupan con cierta recurrencia y tiene que ver con sus propias tradiciones familiares. Entonces, todos somos portadores de ese patrimonio alimentario. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿ya? O no lo reconocemos, o lo hacemos, como les decía, de manera muy automática. Entonces, claro, cuando hemos hecho estas investigaciones, también estuvimos en la región de Valparaíso, después en Coquimbo, donde hemos ahora ahondado, porque hay un nivel de riqueza, también nos pasaba, Macarena, que no conocíamos la zona. Y como le decía, yo soy del sur y Sonia es de acá de Santiago, entonces uno no tiene posibilidad de conocerlo todo. Y nos fuimos adentrando en Coquimbo, en particular en los últimos años en el Choapa, en el Valle del Choapa, que es el valle que está más cerca, digamos, de la quinta región, donde están Los Vilos, Illapel, Salamanca, etcétera, y el nivel de riqueza, ¿ya? Y que sabemos que eso hay en todo Chile, porque Chile es un país diverso, con una biodiversidad importantísima. Lo que pasa es que no se ha visibilizado, es que esta industrialización, esta globalización alimentaria no nos ha permitido ver esa riqueza que aún resiste en los territorios. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que mirábamos y que las podíamos extrapolar como a nivel nacional, de cómo se conforman ciertos gustos. Ya, por ejemplo, desde la región de Coquimbo es de donde era un gran productor, por ejemplo, del ají color. ¿Ya? ¿Y quién no conoce el ají color a nivel nacional? Bueno, los grandes productores históricos han estado ahí, en esa zona. Esa es la zona de producción, ¿ya? O estas constelaciones, pues yo les invito a que puedan revisar el texto porque les puede tal vez llamar la atención o los puede ayudar a hacer comparaciones. En antropología siempre nos gusta andar comparando, pero no por mejor o peor, sino que porque nos permite ver diversidad,
¿Ya? Entonces, como por ejemplo la cabra se configura en un espacio muy importante que, como les decía, tiene que ver con esta trayectoria de la transhumancia, ya de esta movilización y de este vínculo también afectivo que tienen con las cabras, que les permite sobrevivir también. Y que hoy en día, por ejemplo, lo hemos visto en las noticias en los últimos tiempos, la sequía ha impactado enormemente, pero que no, cuando la sequía impacta, por ejemplo, a las cabras, no solo que los animales se les muere, ¿ya? Que es terrible, por supuesto, pero es un modo de habitar ese territorio, es todo su patrimonio alimentario que está detrás de eso, ya que es el consumo de queso de cabra, que después además siempre se decía que era el queso, el mejor queso, porque, no sé, tenía una serie de características, digamos, que lo hacía mucho mejor que los otros tipos de queso, que ha tenido una larga data de consumo en la región, ¿ya? Y que siempre ha estado ahí presente, que ahora hace que obviamente suba el precio porque hay menos animales. Pero eso está, digamos, que hacen con el queso de cabra, lo van a mezclar el charqui, también el queso de cabra, como una carne sana, digamos, considerada desde el punto de vista nutricional, pero que está ahí, está en el territorio. Lo que pasa es que no los vemos. ¿Ya? O la conformación de ciertos gustos, el consumo, por ejemplo, del orégano, el comino y el ajicolor como un sistema de condimentación que se establece en ese territorio y le da cierta particularidad. Por ejemplo, la fritura, cuando hacen pescado frito, al batido, por ejemplo, le ponen orégano, que es una particularidad de esa zona. Eso no significa que en otros lugares no se haga, pero por ejemplo yo que soy del sur nunca había visto eso. Y era una cosa y uno la comía, e incluso en algunos lugares le ponen comino y orégano. Y eso le da un gusto particular. Y eso lo diferencia de otros lugares. ¿Ya? Y tiene que ver con esa identidad, esa producción que se hace ahí en el territorio. O eran grandes productores, por ejemplo, de porotos. La gran variedad, bueno, en todo Chile, en muchas partes se ha producido porotos, pero el poroto manteca y la importancia que tiene ahí, ¿ya? O los porotos burros, digamos, que también se producían en esa zona de forma importante y que todavía siguen en la memoria. O los consumos de los cochos, ya que son estas preparaciones, digamos, que se hacen con harina tostada, digamos, en versión dulce, salada, digamos, para el almuerzo, etcétera, y la importancia que tiene el cocho como modo de sobrevivencia. Entonces hay un montón de cosas que uno empieza a meterse, digamos, y empieza a ver la profundidad que tienen, no solo histórica, sino que también de valor identitario y simbólico para las comunidades que viven ahí. Y que, claro, a veces también pasa, que ahí lo ligo con la conversación anterior, que van al médico, van al sistema, que no los entiende muchas veces. ¿Qué es lo que ellos consumen? No lo digo por particular en ustedes, pero como uno lo escucha, como claro, es que ya no me dejan comer mi cocho, porque el cocho es generalmente agua con harina tostada, por ejemplo, caliente, que se hace en una ollita con grasa, ¿ya? Que se pone en el plato y se pone con un huevo, por ejemplo, frito encima para el desayuno. Y claro, en general desde la salud, como, no, no coma eso, ¿ya? Pero dicen, pero es que yo lo he comido toda la vida. Entonces hay algo que yo pueda tal vez modificar, pero hay que entenderlo también dentro de sus contextos. Entonces, ¿cómo establecemos ese diálogo para que sea efectivo en el fondo y podamos fomentar una alimentación que sea sana, pero que sea pertinente también a los territorios? Y cómo relevamos entonces esa misma riqueza que todas las personas tenemos, porque todos portamos esos conocimientos, cómo los usamos a nuestro favor en el fondo, o en este caso, que nos aporta la salud. Entonces, ahí hay un diálogo que hacer. Súper interesante, Alejandra. Yo acabo de compartir en el chat el link del libro que, bueno, igual se había enviado con anterioridad a este coloquio. Se nos pasó súper rápido la hora, muy rápido, como tú ves, son las 9:30. Hay muchos que tienen que irse Sí, a otro Zoom, continuar sus clases. Entonces, a ver, para cerrar, acaba de llegar un comentario de Gonzalo, dice, permítame una pequeña reflexión. Al comprender la forma de habitar un territorio, vivimos un cambio en la forma de relacionarnos con los medios, como el agua, la tierra, el aire. Nos damos cuenta que ellos determinan nuestro existir, pero de una manera generosa. Ese ejercicio nos permite reconocernos como personas vulnerables y nos permite entender el cambio entre salud y enfermedad y el proceso de morir. Muy interesante lo que dice Gonzalo, porque habla de esta salud en todas las políticas, ¿no es cierto?, de esta salud que tenemos que incorporar, sobre todo nosotros que estamos uniendo aquí en este diálogo. Yo te quería contar, Alejandra, que nosotros como Centro de Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina tenemos esta misión y estamos convocados a
el diálogo, a establecer este diálogo entre las ciencias de la salud y las humanidades. Así es que este coloquio de hoy día nos llena de sentido. Hay muchos temas en el fondo que tenemos que abordar. Este en particular lo quisimos poner con el equipo de atención primaria de salud ahora terminando el mes de agosto, porque bueno, viene septiembre y viene una época que es, como hablábamos en un inicio, muy propicia para volver a plantar, ¿cierto? Estamos volviendo a plantar, vamos a tener un taller de huerta que los vamos a invitar a todos, vamos a tratar de hacerlo online y presencial y virtual, digamos de una manera flexible, para poder trabajar todos juntos en esto de volver a conectarnos, ¿no?, con los productos de nuestra tierra. No sé si hay alguien que quiera. Claudia, ¿tú quieres cerrar? Si ya estamos terminando ya y pensando un poco en que gran parte de los participantes tienen que irse a su otra clase, queremos agradecer a la Alejandra en el fondo esta maravillosa charla. Por lo menos yo me quedo con la idea de que cuando uno como profesional de la salud pregunta en la encuesta alimentaria de los pacientes, que es una técnica que ocupamos mucho como para poder ver un poco qué es lo que come y dónde podemos hacer algunas pequeñas modificaciones, ahora, claro, uno lo mira ya con una mirada, como dices tú, más patrimonial, personal, cultural, familiar, tradicional, ¿te fijas? Y en ese sentido, claro, uno puede decir a partir de eso, bueno, en esta familia este alimento tiene un valor particular y por lo tanto no puedo retirarlo de un día para otro, entonces a lo mejor vamos a tener que hacer una transición, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido me parece súper interesante. A mí me queda una pregunta gigante para ti, que a lo mejor después me la puedes enviar por correo. Yo quiero saber en el fondo tú como estudiosa de este tema y como experta, qué es lo que tú reconoces como lo más patrimonial desde el punto de vista alimentario en nuestra sociedad, en nuestro Chile en el fondo, que me parece que es como interesante verlo desde tu mirada, así como parte de nuestra cultura identitaria. Así que te agradezco muchísimo. Así que te agradecería mucho que me respondieras en algún minutín después. Ya, así que, o le mandas con Macarena, ¿ya? Queremos agradecer mucho a todos los participantes hoy. Pueden irse simplemente a sus actividades. Gracias por la presencia en esta interesante charla y agradecer a Alejandra todo su conocimiento y, y la maravillosa manera de mostrarnos este tema. Gracias a usted y gracias a todos los que se quedaron. Les agradezco los comentarios y Claudia, te voy a responder después por correo. Hay algunas pistas. Así que Buenísimo. agradecerles a ustedes por la invitación. Muchas Vamos gracias. a seguir conectadas contigo, estamos ya en etapa de programar el próximo año, así que seguramente por todas las opiniones que estoy aquí leyendo, ¿cierto? Y por nuestro interno, te podemos volver a tener el otro año con algún otro tema alimenticio, que es tan amplio este tema, Así es. ¿ya? Sí, de todas maneras, cuenten conmigo. Muchas Súper, gracias. súper. Un abrazo a cada uno y muy buen día y fin de mes. Así es. Que les vaya muy bien. Sí, que estén bien, cuídense. Adiós. Chao, chao. Chao.